Hola estudiantes del octavo A, del octavo B. Recuerda que comenzamos una nueva unidad de aprendizaje relacionada con la electricidad. Este ya corresponde a la segunda clase de esta unidad. Recordemos, en estos momentos estás observando un circuito eléctrico. Vamos a recordar los componentes de este circuito. ¿Qué nombre tiene este componente? Es el interruptor. Y este quizás haya dicho cables, lo corresponde al conductor. Y este probablemente hayas pensado en la pila, en la batería. El nombre específico de la pila, la batería es fuente de energía. Y por último, este círculo con la cruz, quizás hayas mencionado o pensado la ampolleta. El nombre específico de este componente es el de resistencia. El objetivo para esta clase será identificar y aplicar la resolución del cálculo de resistencia equivalente en circuitos en serie. Para desarrollar este objetivo iremos por parte. Lo primero es recordar lo que es un circuito en serie. Un circuito en serie lo vas a identificar cuando las resistencias, que en este caso son las ampolletas, estén ubicadas una tras otra, una al lado de la otra. Ahora, definir lo que es resistencia equivalente. La resistencia equivalente es el valor de una sola resistencia que sustituye a todas las resistencias que forman el circuito eléctrico. ¿Qué significa esto? Si el circuito en serie anterior yo lo volviera a dibujar, yo haría solo una resistencia, solo una ampolleta que reemplaza a las tres resistencias, a las tres ampolletas del circuito original. ¿Y para qué se utiliza esto? Para estudiar el comportamiento de un circuito eléctrico. ¿Cómo se obtiene este valor de la resistencia equivalente? Cuando un circuito es en serie, como el que estás observando en estos momentos, simplemente se deben sumar los valores de cada resistencia. Entonces, los pasos serían, primero, identificar la cantidad de resistencias que forman al circuito en serie. Segundo paso, identificar el valor de cada resistencia. Y por último, sumar estos valores. Vamos a retomar el ejemplo. Primer paso, identifico la cantidad de resistencias. ¿Cuántas resistencias logras observar? Serían 3. Aquí tenemos la primera, aquí tenemos la segunda y aquí tenemos la tercera resistencia. Segundo paso, identificar los valores de cada resistencia. ¿Cuál es el valor de la primera resistencia? Que en este caso tiene un nombre que es R1. ¿Qué valor tiene? 10. La segunda resistencia, R2. ¿Qué valor tiene? Tiene como valor 5. Y la resistencia número 3 tiene como valor 15. Por si acaso, estos valores los voy a encerrar con un círculo celeste. Entonces tenemos el 15, tenemos el número 5 y por último tenemos el número 10. De manera matemática, esto se escribiría así. La resistencia equivalente, es decir, la letra R mayúscula y la letra E y Q, sería igual a la suma de R1 más R2 más R3. ¿Qué significan estas R con estos números? Es simplemente darle un nombre a cada resistencia. Luego reemplazo los valores. La resistencia número 1 tiene como valor 10, la resistencia número 2 tiene un valor de 5 y la resistencia número 3 tiene un valor de 15. Ahora sumo esos valores. ¿Cuánto es 10 más 5 más 15? El resultado es 30. Entonces, si el circuito anterior que tenía 3 resistencias
en que aparecían estos tres números, el 10, el 5 y el 15, volviera a dibujarlo con tan solo una resistencia, sería algo así. Y ya no estaría el número 10, el número 5, el número 15, sino que estaría solamente el número 30. Vamos con el segundo ejemplo. Primer paso, identifico la cantidad de resistencias. ¿Cuántas resistencias hay? Hay 3. Entonces aquí tengo la primera resistencia que está encerrada aquí con este color amarillo. Aquí tengo la segunda resistencia y aquí tengo la tercera resistencia. Segundo paso, ¿cuál es el valor de cada resistencia? La resistencia número 1 tiene como valor 3,5. La resistencia número 2 tiene como valor 13,4 y la resistencia número 3 tiene como valor 7,4. Como este circuito es en serie, entonces, ¿qué debo hacer ahora? Sumar estos tres valores. Espero que te haya dado como resultado la suma de los tres números anteriores, 24,3. Esto sería de manera matemática. La resistencia equivalente es igual al sumar la resistencia número 1, la resistencia número 2, la resistencia número 3. Estos valores serían 3,5, 13,4 y 7,4. Y yo al sumarlos me da el valor de 24,3. Entonces el circuito anterior, si yo lo volviera a dibujar, ya no voy a dibujar las tres resistencias, no voy a colocar esos tres valores, el 3,5, el 13,4 y el 7,4, sino que colocaría solo una resistencia y el valor de esa resistencia sería 24,3. Estas preguntas son personales, se responden en un formulario. La primera pregunta dice, ¿logro reconocer un circuito en serie? Una respuesta personal. Sí, logras reconocer un circuito en serie o no, o se te complica reconocerlo. Respuesta personal. Segunda pregunta, ¿cómo encontré este contenido? El contenido abordado en esta clase. ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Un poco complicado? Respuesta personal. Y como última pregunta, ¿cuál es la resistencia equivalente de este circuito en serie? ¿Cuál sería el valor?